Hola, Andrea, bienvenida. Hola, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Ya teníamos antes de conocer que casi nos conocíamos por WhatsApp y por Facebook, pero no habíamos tenido la oportunidad de conversar en vivo y a todo color. Entonces, pues, muchas gracias y muy agradecida. Sí, gracias a ti por aceptar la invitación. Y sí, nos conocíamos hace como 8 años, como conversábamos, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de conversar así cara a cara. Y creo que va a ser muy interesante porque normalmente conversamos cosas interesantes entre nosotros. Así que creo que va a ser una conversación diferente. Para los que no te conozcan, igual antes que nada cuéntame un poco sobre quién es Daniela, a qué te dedicas. No, yo me llamo Gabriela, México, y con el norte de México, en Coahuila, está aquí pegado a Estados Unidos. Soy periodista, este año cumplo 24 años como periodista, trabajando en periódicos. Estudié comunicación, pero me dediqué al periodismo, empecé a trabajar. Eh, bueno, he sido reportera de varias fuentes, estuve en espectáculos, deportes, la sección universitaria, locales y también he sido editora. De hecho, tengo más que como editora, con la editora tengo pues como unos 17, 18 años. Ujú, He trabajado en varios periódicos de Torreón, de varias ciudades del país, de Torreón, de Zacatecas y de ahorita estoy en Saltillo. Y bueno, hace 13, 12 años soy activista del síndrome de Moebius. No era algo que yo hubiera pensado, sino simplemente ocurrió a raíz de un viaje que hice en la Ciudad de México para realizarme una cirugía. Pues conocí a una comunidad de ellos que empezaba a nacer en México, el ciclo de Moebius. ujú, Entonces, ahorita estoy como activista, yo tengo varios años haciendo campañas de difusión en redes sociales, en medios. Bueno, a nivel personal, tengo a mis padres, tengo dos hermanas, una hermana más grande y una más chica, tengo una sobrina de casi 10 años, ujú, y pues, además de eso, me gusta escribir, me gusta mucho leer. Tengo un libro que ujú. publiqué hace ya 3 años, que es El milagro de la sonrisa, y pues estoy trabajando en el siguiente libro. Entonces, ajá, Sí, yo he tenido el honor de leer tu libro, me encantó mucho ese libro y después de 4 años creo que recién pude leerlo porque, claro, vivimos en Alemania, en México, un poco difícil, un poco difícil el esto, pero me gustó mucho. Y quería, bueno, ahora que hablas de tu carrera, ¿cómo así surgió esta pasión por la comunicación? Porque lo pregunto porque me da curiosidad que nosotros que tenemos una limitación con la comunicación, veo que muchas veces nos gusta mucho todo ese tema, ¿no? Como comunicar y todo eso. yo creo que esa comunicación nace de como, no sé, como de estando conscientes de no tenemos esa limitante, pero tenemos esa necesidad de comunicar que tenemos adentro. He conocido varias personas modernas y dan mucho nos gusta hablar, a que no se entienda totalmente, a que tengamos alguna dificultad. Nos gusta comunicarnos, ¿no? Ya sea hablando y escribiendo, ¿no? Me acuerdo mucho de una chica cubana que ella decía que le gusta mucho hablar por teléfono. A mí también, yo de mi casa era la que más hablaba por teléfono todo el día. La pasión nació de la necesidad de comunicar lo que traía uno adentro. Desde que estaba pequeña, nos gustaba escribir. Entonces, mis hermanas y yo, las tres.
ujú, pero cuando empecé a estudiar la secundaria, y veía los reporteros trabajando y todo, yo dije, yo quiero andar ahí reporteando, no ser periodista, comunicar. ujú, Entonces, así fue como me decidí estudiar en la secundaria y ya sabes, que quería estudiar hacer preparatoria y se la quiero estudiar la carrera de comunicación. Me gusta hablar mucho. Dice mi mamá que hablo para que estoy dormida. Y sí es cierto, o sea, me gusta hablar mucho con la gente. Y yo creo que es eso, como en estar conversando, en sacar lo que uno trae esto. entiendo lo que dices y igual me pasa mucho lo mismo, ¿no? Que yo obviamente no he estudiado periodismo ni nada de eso, pero desde hace años me gusta mucho divulgar en redes y comunicar y creo que entiendo exactamente ese sentimiento de querer expresar lo que quieres expresar, ¿sabes? O sea, es una necesidad, más que una pasión, creo que es una necesidad. Bueno, hablando un poco más de tu carrera también, ¿cómo fue o para ti qué te pareció estudiar eh, comunicación? Me refiero que las expectativas que tenían los demás sobre ti eran así o cómo sentís que te fue ese entorno para ti. Yo sabía que era un reto, yo sabía que no iba a ser nada fácil, porque pues, generalmente cuando uno quiere estudiar comunicación, en ese entonces todavía quiere salir en la tele y hablar en radio, ¿no? Y yo sabía que yo no iba a poder hacer esto, estaba consciente que a lo mejor no iba a poder salir en televisión o no iba a poder hablar en radio porque mi voz pues no es para radio, ¿no? Entonces yo tenía como que ese temor de que a lo mejor en algún momento pueda pasar eso, ¿no? Que no pueda hacer ciertas cosas y Ujú, cómo lo van a tomar los maestros, ¿no? Por ejemplo, tuve radio en la tele, tuve taller de radio y era trabajo en equipo. Entonces, pues todos participábamos y yo también aprendía en el área técnica de radio, en la consola y todo, pero pues también tenía que hablar igual, entonces sí hablaba, mis compañeros eran muy conscientes, creo que eso fue lo que más me ayudó, que ellos eran conscientes de mi ujú, capacidad, entonces eso me daba participaciones pequeñas, o sea, que hablaba así rápido, ya, para que no se notara que no iba a hablar. ujú, Pero sí hubo momentos en que sí lloré, sí me puse mal, sí pensé en dejar la carrera, sí hubo momentos muy difíciles, pero yo sabía que lo mío pues no era parte de mi radio, era el periodismo. Sí, o sea, bueno, aquí, si yo no voy por periodismo, no voy a tener esa necesidad de exponerme tanto en el radio o en la tele, ¿no? Si yo sabía que lo escrito era más fácil para mí, era más fácil que podía escribir todo lo que yo quería y sin el temor que no me entendiera. Y la segunda es que yo me desarrollaba más de porque, pues como tú sabes, algunas personas no nos entienden y es muy desgastante, muy frustrante estar explicando cada palabra que quiero decir en eso, ¿no? Entonces era como que muy molesto. Entonces yo me fui por el camino periodismo, eh, claro, me hubiera gustado ser locutora, por supuesto, me hubiera gustado estar en televisión, pero yo estaba consciente de que no iba a poder llegar ahí. En la carrera estuvo bien, fui una alumna promedio, no fui una alumna brillante, pero yo sabía que además de la técnica o la teoría, lo que importa era la práctica, la acción porque hacía las cosas. Yo estaba en sexto semestre de carrera cuando empecé a hacer mis prácticas en un periódico. Me tocó cubrir unas elecciones presidenciales del 2000 y luego saliendo de la carrera, una amiga me llegó me- me- pues ella no consiguió todo para que le pudiera dar la oportunidad.
Y ahí estuve trabajando, pero siendo prácticos como 6 meses y fue realmente lo que para mí el pago o el sueldo era que mi no parecida en la nota, que ujú, parecía en el periódico. Entonces, porque antes no era tan fácil como ahora, que antes que tenías que ganar un puesto, ujú, tenías que ganar un lugar. Entonces, yo empecé así, bueno, yo necesito encontrar mi talento, empecé a estudiar, estuve también en escritura, o sea, no como fue así tan fácil, no fue como un proceso. Y yo siempre nunca tuve más bien, yo también no necesito, no considerar importante en este momento el tipo que ya no es, que yo no quería que me tuviera lástima o no quería que me dieran cosa especial, no quería que me tratara como la mierda, estoy más o menos que ahí le hacen la lucha y que puede llegar a ser mejor. Entonces, porque sí, yo sabía que si yo llegaba allá, pues sí que yo tengo discapacidad física de mí, pues a mí me iban a decir que no, o a lo mejor me iban a dar un trato especial. Pero para mí eso no, yo no quería eso, yo quería que tratara igual de todos, con las mismas exigencias. Y ujú, yo creo que eso me formó. Mi jefa fue, como ella supo el talento que tenía, y ella nos supo llevar de una manera muy estricta, muy exigente, pero que el día de hoy le agradezco mucho porque si no hubiera tenido esa exigencia, no hubiera llegado a donde estoy. Entonces, eso fue estudié en la escuela, pero mi escuela para mí fue mi primer trabajo. O sea, porque ujú, cuando uno sale de la escuela, piensa que sabe todo, pero realmente cuando te enfrentas a el primer trabajo, dices, no, yo no sé, ¿verdad? ujú, Entonces, para mí mi escuela fue mi primer trabajo, porque ahí aprendí de todo, ahí salí a la calle, ahí tuve el primer regaño, o sea, eso fue para mí como mi primera escuela, la que me formó y de la que estoy muy agradecida, en mi primer trabajo.